Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel su padre a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que ministres a mi espíritu, que me hables. Quita de mi corazón toda angustia, opresión, celo, amargura, todo yugo del diablo, pecados, deseos de pecar, enojo, sea quitado de mi corazón, y que nada detenga lo que tu espíritu quiere hacer en mi espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos quieren salir de sus problemas? ¿Cuántos quieren ir más allá de salir de sus problemas? ¿Cuántos quieren vivir una vida poderosa? ¿Y cuántos quieren vivir todo lo que Dios ha destinado y decidido para ustedes? ¿Lo quieres? Yo también. Muchas veces los sueños de Dios que Él tiene para nosotros no se logran en el tiempo, o a veces ni se terminan de lograr, no porque Dios no pueda o no quiera, sino porque hay un proceso que necesita que exista para que esto se cumpla. Y de esto quiero hablar hoy y ponerle, si pudiera, un título a este mensaje, le pondría: del favoritismo, del favorito al favorecido. Del favorito al favorecido. En este año del favor de Dios, yo creo que Dios está habilitando tantas cosas para nosotros, para ti, para tu casa, tu familia, tus finanzas, tus posiciones. Dios está habilitándolo porque es un año de favor. Y quisiera que cuando lleguemos al final de este año tengas tantas cosas maravillosas por qué glorificar al Señor, y no quedarte en la cajuela solo con los sueños sin que esto se haya podido concretar. Por eso hoy quiero compartirte esta historia, y me tomaré un tiempo para poder desarrollar algunos puntos hoy. Porque del ánimo, del deseo a la concreción hay un paso. Puedes encontrar a alguien que quiere recibirse, quiere ser médico, pero aunque quiera hoy hacerlo, necesitará un proceso y necesitará un tiempo para que, desde que tiene el deseo, ingrese a la facultad,
apruebe las materias y al final se gradúe. O sea que no alcanza solo con el deseo, uno necesita caminar un proceso. La mayoría de nosotros queremos tener paz con las personas más cercanas, pero a veces eso no se logra. Y aunque tenemos el buen deseo, no logramos encontrar el camino para que esto se concrete. En la historia que quiero compartirles hoy, que fue real, verídica, certificada por los científicos, por los antropólogos, los historiadores, sin duda si está en la Biblia es real. Es la historia de José. José era uno de los 12 hijos de un hombre que se llamaba Israel. Israel tenía en total 4 mujeres, en aquel tiempo se podía, o lo hacían en su costumbre, hoy no es así. Y de estas 4 mujeres él tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos se llamaba José. Y dice que el papá lo amaba a José más que a todos los otros. O sea, era el favorito. Y los hermanos, a causa de que era tan obvio, tan evidente todo lo que el papá hacía, los hermanos al resto los mandaba a ir a trabajar allá, a atender las ovejas, y a José lo tenía con él, le enseñaban, le instruían. Y no solamente eso, sino que el papá mismo hizo algo que le hizo una túnica de muchos colores, y eso, las túnicas representaban para esa época posiciones. Es como hoy cuando te vas tal vez a algún lugar y ves a alguien con un uniforme, entonces dice, él es el enfermero, él es tal cosa. O sea, la túnica representaba la posición o lo que hacía. Si alguien tenía una túnica de muchos colores, representaba muchas capacidades, representaba muchos dones, pero representaba posición de autoridad. Así que cuando el papá encima le hace esa túnica de muchos colores, los hermanos más se enojaron con él. Y encima, que es el favorito, a mi papá ni siquiera me dio un caramelo, a él le tejió la túnica. Y entonces venía José, visitaba a sus hermanos que estaban en el campo y veía las cosas malas que hacían, iba y le decía, papá, fíjate lo que hizo Rubén, y Zacar hizo lo otro, y aquel le pegó a no sé quién, y entonces los hermanos más le odiaban todavía. Ahí viene el chismoso, mira el alcahuete, fíjate lo que hace. Así que lo odiaban más. Y para colmo, José no solamente tenía estas cuestiones, sino que tampoco no tenía la madurez para guardar cosas que debía callar. Y Dios le da un sueño que fue de Dios. De hecho, le dio 2 sueños, que fue lo que leímos hoy. Estos sueños en los que él veía que había un campo de trigos, el manojo de él se quedaba derecho y el de todos sus hermanos se inclinaban ante él. Y no tuvo mejor idea que contárselo a todos. Se lo cuenta a todos. Y los hermanos ahí sí, ya le odiaron como para matarlo. ¿Qué se cree encima que nosotros nos vamos a inclinar delante de él? Está. Se va a dormir y tiene otro sueño. La luna y las estrellas y todos se inclinaban delante de él. Y ahí hasta el papá le reta. Y dice, pero hijo, ¿qué sueño estás teniendo? Pero dice que el padre meditaba en su corazón. O sea, wow, ¿qué será esto? Y la historia continúa. Sí, sería muy favorable que lo leas. Que el papá le envía entonces allí donde estaban el resto de sus hermanos que estaban apacentando las ovejas, ellos eran ganaderos, y él se va a ver cómo estaban sus hermanos, y cuando sus hermanos lo ven lleno de odio, de enojo, a causa de todo lo que vivían, porque este era el favorito, porque este era el que tenía sueños locos, este era el que tenía el manto de muchos colores, entonces los hermanos deciden matarlo. Justo acá tenemos un lugar para matarlo.
Tenemos un pozo acá, vamos a tirarlo en el medio mientras nosotros comemos y luego vemos cómo nos deshacemos de él y vamos a ver si algún día nos inclinaremos delante de él. Y vamos a ver si se cumple todos estos sueños locos que se está teniendo. Pero uno de los hermanos decía, no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Pero había otro que estaban ahí discutiendo, sí, saquémonos de encima este problema, este alcahuete. A ver, ya se terminó. Hasta que justo pasaba una caravana de primos de ellos, los ismaelitas, que eran negociantes, contrabandistas, ahí de todo un poco. Dicen, mira, ahí hay una caravana, y si lo vendemos como esclavo, encima nos hacemos de un dinerito acá, nos deshacemos del problema y nos ganamos unas monedas. Y deciden venderlo como esclavo. José termina en Egipto. Y termina en la casa de uno de los oficiales del faraón, se llamaba Potifar. Y sus hermanos toman la túnica de muchos colores, matan un animal, le echan sangre, rompen y llegan al padre con un verso y le dicen, mira lo que encontramos, la túnica de tu hijo, capaz que algún oso, algún animal se lo mató. Y el padre tiene que comenzar a cargar ese dolor, ese luto por años. De hecho fueron 22 años que cargó ese luto, ese dolor, pensando, ¿qué pasó con mi hijo José? Mi hijo amado, el que soñó 2 sueños. Y los hermanos cargando la culpa, porque cuando encubres un pecado, nunca puedes llegar a vivir feliz. Esa carga te seguirá todos los días hasta que lo confiesas. Imagínense las veces que vieron llorar a papá y ellos sabiendo lo que habían hecho, se callaban y por dentro, luego se nota, pasaron los años, a los 21 años más o menos se nota que ellos, algunos estaban realmente arrepentidos de lo que había ocurrido. Y José, vendido, está en la casa de Potifar y allí es el esclavo igual que todos, pero comienza un proceso diferente. Ya no era el favorito, ya no estaba su papá para defenderlo, ya no estaba alguien que ni siquiera hablara su propio idioma. Tiene que inculturizarse, tiene que trabajar. Pero una de las cosas que había aprendido con su papá es que el Dios de su abuelo Abraham era un Dios que estaba en todas partes. Era un Dios que lo podía acompañar, no importa la situación o la condición donde se encontrara, que Dios estaría con él. Que no alcanzaba con lamentarse, con enojarse, sino que podía enfrentar la situación si Dios estaba con él. Y dice que su amo, el que lo había comprado, el egipcio, comenzó a ver algo diferente en José y vio que Dios estaba con él. Y dice, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ya no era el favorito, comenzó a ser el favorecido de Dios, tenía ahora el favor de Dios. Ya no tenía solamente el amor de su papá, sino que comenzó a practicar y a desarrollar una relación con Dios que lo llevó a ser muy favorecido. La mujer de su amo se enamora de él, o como lo quieras llamar, quería acostarse con él, le incitó varias veces, pero él siempre decía, no, ¿cómo yo voy a fallarle a Dios y a mi amo que me dio esta confianza? Hasta que la mujer, en un día que estaban solos, lo empuja, lo lleva allí a la casa, le saca la ropa, él sale corriendo y la mujer despechada le dice a su esposo, mira lo que me hizo, este esclavo que trajiste me quiso violar. Y José termina en la cárcel. No solamente había sido vendido por sus hermanos, no solamente dejó de tener el favor, el afecto, el favoritismo de su papá, sino que trató de hacer bien las cosas, trató de honrar a Dios, trató de que todo funcionara bien y termina en la injusticia de la cárcel. Pero mantuvo la misma conducta
Y lo más importante, mantuvo su relación con Dios, que el jefe de todos los carceleros vio lo mismo que había visto su amo el egipcio, y dice que vio que Dios estaba con él. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar, y entonces lo asciende, en vez de lo asciende de ser el preso común, lo asciende a ser el director de la cárcel, porque le dio a cargo toda la cárcel. A un preso le dio a cargo la cárcel. Porque el favor de Dios marca una diferencia. No importa tu posición ni tu condición, lo importante es quién camina contigo. Y podía haberse quedado lamentándose toda la vida, pero lo cierto es que él seguía no solo soñando los sueños, sino interpretando los sueños. O sea, comenzó a desarrollar los dones de Dios en su vida. ¿Sabes que tienes dones de Dios en tu vida? Mira lo que tenés al lado, decirle, ¿sabes que tienes dones de Dios en tu vida? Y no importa si estás en la cárcel o donde estés, los dones de Dios no quedan encarcelados excepto que tú lo encarceles. Y él comienza a interpretar los sueños. Y todos en la cárcel comienzan a decir, wow, un interpretador de sueños. Y hasta que llegan dos presos que habían sido secretarios del rey, uno era el panadero, el otro el copero, tienen sueños, él les interpreta el sueño y así se cumple tal cual como él se los dijo. Pasaron los años, el copero que tenía que hablar por él al rey no habla otra vez, injusticia, ingratitud, hasta que el faraón tiene un sueño que la mayoría de ustedes conocen, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas. Y entonces, como nadie podía interpretar el sueño, que había estado 2 años atrás en la cárcel con José, dice, hay un tipo allí en la cárcel, qué ingrato que fui. Y le cuenta al rey, mire rey, hay alguien que le va a interpretar el sueño. Entonces lo traen a José, lo bañan, lo visten, lo afeitan y lo ponen delante del rey. Y cuando está delante del rey, el faraón le cuenta su sueño y él le interpreta el sueño. Y Dios se encarga que ese día, él, de ser un esclavo, de ser un preso, pase a ser literalmente el primer ministro de la nación. El rey ese día le da palacio, el rey ese día le da una esposa, el rey ese día le da un carro, el rey ese día le da el anillo, el rey ese día lo posiciona de tal manera que todo el mundo tenía que inclinarse delante de él y todos tenían que obedecer a José. Tenía 30 años en ese momento, cuando fue vendido esclavo tenía 17. Y hubieron 13 años que fueron terribles. Pero en esos 13 años esa fue su universidad, esa fue su facultad. Porque de ser el favorito de su papá, pasó un proceso para llegar a entender que era un favorecido de Dios. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene favorecidos. Y el tener el favor de Dios con él marcó la diferencia. Hizo que sus sueños se terminaran cumpliendo, porque pasaron los 7 años de vacas gordas y luego vinieron años de vacas flacas, y a los 2 años de vacas flacas sus hermanos llegaron a pedir comida, porque en Egipto sí había comida, y sus hermanos se inclinan delante de él. Este proceso es el proceso exageradamente necesario que todos nosotros tenemos que pasar para que los sueños de Dios en nuestras vidas puedan llegar a fortalecerse y a concretarse. Es el proceso donde el carácter se forma para sostener la bendición que viene. El proceso es lo que te ayudará a mantener lo que Dios te quiere dar. Sin un proceso y sin madurez, lo más probable es que no puedas soportar en el tiempo y lo que has recibido se caiga.
Es como alguien que recibe como herencia, no sé, un supermercado. El papá comenzó desde el kiosquito de ser un vendedor ambulante hasta tener una red de supermercados o una red de lo que sea. Pero el hijo no maduró, no creció. Y luego cuando el hijo recibe la herencia, lo pierde y se va a quiebra. De esas historias hemos escuchado muchas, ¿es verdad? Porque aunque tiene la herencia, no tiene la madurez para mantenerla. Y las Escrituras nos dicen esto en la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 4, verso 1 y 2. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, mientras que el heredero es niño, es igual que un esclavo, no hay diferencia, porque aunque tiene la herencia de todo, no tiene la capacidad de administrarlo. En ese proceso está bajo tutores, o sea, personas que le instruyen, que lo guían, maestros, hasta el tiempo que el padre diga, está en condiciones de poder recibir herencia. ¿Están conmigo hasta acá todavía? Muchas de las cosas que anhelamos y que oramos y que queremos, Dios ya las tiene. No es que las va a tener, no, Él ya las tiene. Dí conmigo, Él ya las tiene. Él ya las tiene. Pero Él está esperando, el Padre está esperando el tiempo en el que nos vea maduros para poder darnos lo que Él ya tiene. Si José, con 17 años y solamente habiendo sido el favorito de su papá, se le daba el lugar de primer ministro de la nación, del imperio de Egipto, sin haber pasado el proceso de la injusticia, sin haber pasado el proceso de tener que perdonar, sin haber pasado el proceso de ser un buen administrador donde se mueva, sin haber pasado el proceso de la dependencia de Dios absoluta, no hubiera podido soportar la posición. Mucha gente quiere posición, pero no sabe que la posición demanda también respuestas, cargas, decisiones. El dueño de una empresa tiene que velar por muchas cosas que el empleado no lo sabe. El empleado quiere que cuando termine el mes cobre. El dueño tiene que pensar en cuántas cosas tiene que hacer. A veces es las 12 de la noche, las 1 de la mañana y está resolviendo problemas y cómo mueve acá y el banco del otro lado y acá los impuestos. Porque tiene responsabilidades y las buenas decisiones que tome en sus responsabilidades marcarán la diferencia. Si tomó buenas decisiones será exitoso, si tomó malas decisiones fracasará. Las posiciones elevadas demandan carácter de alguien que haya madurado. Estos días habrán visto en las noticias, por ahí si es que las miran, de un papá que le puso, un camionero que lo puso a manejar a su hijo de 4 años en la autopista al camión. Obviamente le sacaron y lo filmó él a su hijo ahí andando con 4 años. Y entonces obviamente le sacaron el carnet al padre. ¿Por qué? Porque el niño, aunque tenía la capacidad y estaba solito ahí para poder manejar, no tenía la madurez para manejarla. ¿Me sigue? Ese camión probablemente después le quedaba al hijo, capaz que es su herencia, pero no tiene la madurez para estar allí. La Biblia dice que aunque el heredero es dueño de todo, mientras que es niño no lo puede administrar, es igual que un esclavo, así que estará siendo entrenado hasta que el padre diga está maduro. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es así?
Cuando nosotros ya queremos las cosas y creemos que ya podemos. Y hoy quiero hablarte que para pasar del favoritismo al favorecido de Dios necesitamos ese proceso. Y este proceso también la ciencia ha estudiado, le llaman adultez infantil, el adulto infantil o infantilismo. La diferencia entre el niño inmaduro es que el niño es un infante que va creciendo, pero eso es una etapa de su vida. Pero el adulto que tiene conducta de niño es un adulto infantil. Ya salió de esa etapa y debería haber madurado. ¿Todavía están acá conmigo? Así que investigué algunas cositas y hay algunas características en lo natural que hablan, o así como cuando comenzó el tema del COVID, uno decía, ¿cuáles son los síntomas? Y bueno, no, el síntoma es este, el síntoma es aquello, y ahora hay otra variante y el síntoma es esto, son los síntomas de que está teniendo esta enfermedad. Los síntomas que dicen la medicina del adulto infantil o del infantilismo, algunos de esos síntomas son escalas emocionales inmaduras. Y dicen que los niños pequeños suelen llorar y enojarse o hacer puchero. ¿Es verdad o no? Frecuentemente lloran porque quieren algo y entonces, como no saben hablar y desarrollarse, uno comienza a probar, a ver, ¿qué es? Le duele el oído. No, dale la teta. No, estará sucio. O puede ser que sea malcriado, que no quiere que le pongan en la cama, ¿verdad? Entonces dice, parece que tiene espina la cama. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Les ha pasado en la vida? ¿Tienen algún hijo, niño, nieto, sobrino, algo que le haya pasado eso? Pero eso está bien en su edad. Que haga puchero, no quiero, no me gusta. Tomate, digo, la sopa, no quiero. Bueno, está bien en el niño, es aceptable. Ahora, imagínese a alguien que no tiene 3, 4 años. Auméntele un 0 al lado. ¿Qué le hace? No, no quiero. Es un puchero más viejo, pero al fin y al cabo es el mismo puchero. Los adultos rara vez lo hacen, dicen los científicos. Otro síntoma es la culpa. Los niños nunca tienen la culpa. Yo no fui, señorita. ¿Quién cruzó los Andes? Tampoco yo. El niño nunca tiene la culpa, él fue. El adulto infantil nunca tiene la culpa. No asume sus responsabilidades para resolver el problema, sino que busca a quién culpar. Yo venía bien, pero ese policía ahí se tuvo que poner. Y el mecánico el otro día me dijo, estaba todo bien. Y el alumno prendió. Así que ni él tiene la culpa, el policía tiene la culpa, el mecánico que no le avisó 3 meses antes que el foco se había quemado. ¿Quién sacó esto? Mira lo que me hicieron. Porque vos sacaste eso de ahí. ¿Y quién tenía que revisarlo? Nunca tiene la culpa. Se quemó la comida. Es que vos me estabas hablando. O sea, no tengo yo la culpa de no mirar la comida. Vos me hablaste. No resuelve problemas, sino que busca descargar su culpa en alguien que tenga la capacidad o la incapacidad de resolverlo. Pero al fin y al cabo, eso se llama el temor transitivo. Se manda a otro la culpa. Otro de los síntomas es que los niños mienten para salvarse.
de los problemas. Contaba estos días una de mis hijas que da clases en la escuela y en el jardín de infantes, en los niños de 4 y 5, y hay 2 niñas que son gemelas, idénticas. Entonces, como son idénticas, uno por ahí no sabe quién es quién. Y cuando ella le fue a hablar y le dijo, fulana, ¿cómo hiciste eso? Ella dijo, yo no fui, yo soy fulana de tal. Le dio el nombre de la hermana. ¡Terrible! ¿Cuántos años tiene? 4, 5. Imagínense. No, yo no soy Juana, yo soy María. Vos te estás equivocando. Oh, bueno, nosotros con los niños nos reímos. Ahora, ¿qué pasa con los grandes cuando mienten? ¿Por qué está llegando a esta hora? Es que el jefe me mandó y ahí comenzamos a armar una película. Yo llegué a tiempo, pero la profesora, mira, se la agarra siempre conmigo. Ella es el culpable, yo soy el santo acá. Los niños mienten para escaparse de los problemas, pero los adultos lidian con la realidad diciendo la verdad de manera que puedan ser confiables. ¿Vos le escribiste esa carta a esa chica? No, esa no es mi letra. ¿Cuántos dicen yo tengo que madurar? No hay nadie. Los niños se insultan entre sí. Síntoma. Los adultos buscan entender los problemas y no insultar a la persona, sino encontrar la solución al problema. ¿Te vuelvo a decir lo mismo? Los niños se insultan entre ellos. Los adultos atacan el problema, no la persona. Es que siempre vos me haces lo mismo. Es que vos sos así. Ataco la persona, no ataco el problema. ¿Cómo puedo resolver el problema? Yo llegué tarde porque el colectivo, y encima se pinchó la cubierta, pero vos siempre llegas tarde. Cuando alguien te usa la palabra siempre, nunca, es porque todavía no resolvió temas del pasado, porque el problema fue hoy. ¿Me está siguiendo todavía o no? Alguien dice, yo necesito madurar también. Los adultos atacan el problema y tratan de encontrar soluciones y no atacan a la persona. Otro de los síntomas es el mal control de los impulsos. Los niños, cuando se sienten heridos, hablan sin cuidado, llevan acciones impulsivas hacia las personas, pero el adulto hace pausa, escucha, se tranquiliza y trata de encontrar la paz. Buscando informaciones, analizan y tratan de resolver los problemas. ¿Alguien necesito madurar también? ¿No? Son todos recontra maduros los que están acá. Hoy estoy en una reunión de la tercera edad, recontra maduros todos. Los niños siempre buscan ser el centro de atención. Están en la mesa comiendo, y los grandes comienzan a hablar y el nene tumba un vaso de agua. ¡Allá! ¡A mí! ¡A mí! No le codees, hermano. El adulto no busca ser el centro de atención. No siempre tiene la máxima palabra.
No siempre es el top de gama. Ustedes saben que los otros días cuando yo pasé por ahí y el Señor me usó y puse las manos sobre él y se sanó. Y entonces el adulto infantil dice, y yo no fue por uno, a 4 le oré. ¿Viste el pescador? Siempre es lo máximo. Y es el que tiene la última palabra y es el centro de atención de todo. Alguien tiene que madurar hoy acá. Los niños compiten. Yo llegué primero. El ejemplo que suelo dar en el vaso de gaseosa, entonces la mamá le sirve gaseosa a uno, le sirve gaseosa al otro, pone los 2 vasos así, controla. Porque es niño, compite. Ahora imagínate un grande compitiendo. A ver mi asado, a ver el tuyo. En cambio, los grandes no compiten, sino apoyan. Esta es mi posición, este es mi puesto y esta es mi silla, porque acá yo llegué primero. Pero hermano, usted no le puede dejar, no. El adulto que hace, el maduro, hermano, por favor tome asiento, siéntese. No busco ser yo el primero. Busco ver cómo puedo bendecir a otro con mi vida de madurez para que otro sea bendecido. El niño trata de obtener las cosas, si es más fuerte o más grande que otro, a la fuerza. Y ahí aparece lo que conocemos habitualmente como el bullying. Viene alguien, 3 o 4, y al otro lo empujan. Son típicas cosas de los niños inmaduros, que no pueden ver el más allá ni el futuro. El niño, todo gira alrededor de él y de lo que quiere. Esa es la mente de muchos gobernantes narcisistas, que porque tienen poder creen que pueden hacer lo que quieran, y eso es una señal de inmadurez. Porque no han sido puestos para aprovecharse, sino para servir. Por eso se llaman servidores públicos. Por eso mucha gente no quiere llegar a esas posiciones para servir. Quieren llegar porque todavía son inmaduros y no entienden que su posición es de servicio. Los adultos usan mecanismos para defenderse, pero como escuchar, resolver, encontrar la unidad y la paz. La Biblia está llena de instrucciones para que podamos crecer. La Biblia dice, busca la paz y síguela. El niño busca su provecho y lo sigue. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le decía, hermanos, yo no le puedo hablar como gente madura, como gente espiritual, sino le tengo que hablar como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. Porque les di a beber leche, pero no vianda. Y ahora aún no son maduros y capaces todavía, porque todavía siguen siendo niños espirituales, carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿No andáis como los hombres? El apóstol Pablo dice, miren, Dios tiene toda esta herencia para darte. Dios tiene todo esto preparado. Eres un hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Pero todavía estás con tus 17 años.
El Padre quiere ya darte tu lugar de primer ministro para que los sueños de Dios se cumplan en tu vida, pero hay un proceso de 13 años que José lo pasó, que parece que todavía no lo has pasado, porque todavía hay celos, peleas, contiendas y disensiones. Si le llegara a dar la posición con celo, con contienda o con disensiones, tendríamos otro narcisista, pero dentro de la iglesia. Los sueños de Dios están listos para ser derramados sobre tu vida. En la carta a los Hebreos, el capítulo 5 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, porque todavía ustedes están tardos para escuchar. Una persona madura aprende a escuchar, el niño siempre quiere hablar. Por eso las escrituras dicen que el que es sabio aprende a callar, a escuchar, y luego habla. En el verso 12 de ese mismo capítulo 5 de Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es que me dolió lo que me dijo el hermano. Es que la hermana dijo que y al final no me llamó. Es más, le invitaron a todos menos a mí. ¿Por qué no me invitaron a mí? No me voy más. ¿Por qué a nosotros nos cobraron y al otro no le cobró? Nos comparamos ahí, ponemos el vasito de gaseosa. Mira, a mí me cobró y al no. Me dijeron que iba a ser y al final, para eso llegué acá. Satanás es un especialista para darnos razón para no crecer. Porque si no maduramos, Dios no puede desatar todo el poder que Él tiene para nosotros. Solo puedes usar armas que Dios te ha dado en el poder del Espíritu si tienes la madurez para manejar las emociones espirituales, la vida espiritual. Si todavía hay celos, contiendas y disensiones, aunque eres heredero, no puedes usar todo el poder que Dios tiene para ti. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Estoy leyendo Hebreos 5, ahora el 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, hijo. Dice esta palabra que, ¿cómo te das cuenta que has alcanzado la madurez? Cuando puedes discernir, esto está bien y esto está mal. Cuando uno no puede manejar esto y uno dice, es que lo que pasa, o sea, me justifico que lo que hice mal está bien, porque yo tengo justificación para reaccionar así. Entonces, no acepto que yo necesito cambiar, todo el mundo tiene que cambiar porque yo todavía necesito pañales. Imagínese esta espada de un oficial de la policía. En manos de un oficial de la policía, está bien. Dele a un niño para que se ponga a jugar. ¿Se la darías? Mira la punta. El arma es poderosa. Y tal vez sea para ese niño, pero tendrá que crecer para no lastimar. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, pero no para destruir a un semejante, a otro hermano, a un pariente, a un hermano de la iglesia, sino para destruir toda fortaleza del enemigo. Nuestra lengua, la Biblia dice que es como una espada afilada. Si no puedo manejar mis emociones, no podré manejar mi lengua. Y con mis lenguas puedo hacer más daño que con esa espada.
Por eso le dice a las Escrituras, si todavía hay celos, hay envidias, hay contiendas, no podrás recibir toda la herencia que Dios ha preparado para ti. ¿Cómo nos damos cuenta de que estas cosas todavía están operando en nosotros? Con nuestras reacciones espirituales. Solo hice un pequeño resumen y haciendo una comparación entre lo que la ciencia dice, pero la palabra de Dios nos dice lo mismo. Pero la palabra de Dios nos lleva más profundo, porque no nos lleva a las reacciones naturales como que mi mente puede cambiar, sino que nos habla de que hay espíritus, hay demonios que están intentando por todos los medios que no maduremos, porque si llegamos a crecer, a madurar, usaríamos todo el poder y el potencial que Dios nos ha dado. José tuvo que pasar por ese proceso. José se tuvo que quedar en la cárcel. José tuvo que pasar por la esclavitud. Y lo tuvo que pasar porque Dios le estaba preparando a él, gracias hijo, porque Dios le estaba preparando a él un lugar de posición tan elevado, tan alto, y sabía que los hermanos tendrían que volver a él, pero ya no tendría él que tratarlos con arrogancia, no tendría que tratarlo con venganza, no tendría que tratarlos mal. Viste, yo te dije, sino que tenía que cubrirlos con amor. Venían con hambre y José tenía el poder para satisfacer el hambre. Venían desnutridos y José ahora tenía los alimentos para nutrir. Cuando tienes la madurez y has crecido en el espíritu y estamos en el proceso, yo no digo haberlo alcanzado, digo estoy en el proceso junto con ustedes. Me estoy haciendo el test igual que ustedes. Nos está poniendo el hisopo ese en la nariz. ¿Se pusieron ustedes para hacer el hisopado alguna vez o no? Parece que te limpia el cerebro, el oído y todo. Bueno, eso es lo que está haciendo la palabra con nosotros ahora, metiéndonos el hisopo así allá adentro y viéndonos a ver cuántos todavía virus de inmadurez nos ha quedado. Pero quiero decirle que hay una vacuna celestial para esto. ¡Hay vacuna del cielo! En el mismo capítulo 4 de Gálatas hay ya una respuesta. Yo quiero madurar. La diferencia entre la madurez y el infantilismo es que la madurez es una etapa en la vida y aunque quieras, el chico tiene que crecer en esa etapa. El infantilismo es una decisión. Yo quiero crecer. El inmaduro no asume responsabilidades. El maduro asume responsabilidades. Valora su tiempo. Su tiempo nunca más va a volver. Este día, ¿hoy qué número de día es de enero? 15. Hoy 15 de enero del 2023 nunca más va a volver. Puede que te saques una foto hoy y recuerdes la foto de hoy, pero este día no volverá. El niño no se da cuenta de esas cosas y no asume responsabilidades. Y si tiene que amargarle a todo el mundo una fiesta, le va a amargar a todos. Estás en un cumpleaños que nunca más va a volver ese día y si tienes razón te plantas ahí y le amargas a todo el mundo. Pero la persona que comienza a madurar dice, yo este día que hizo el Señor, yo me alegraré y me gozaré en Él. Este día nunca va a volver y no le voy a dar el lugar al diablo para andar con puchero por ahí. No, yo levantaré mis manos al Señor y declararé que este día es una bendición para mi vida. Pero yo también seré una bendición para los que me rodean. No solo voy a estar pensando en mí, voy a ver cómo puedo bendecir al que está al lado mío, porque asumo responsabilidades. Los niños tienen imán por el celular. Así están comiendo, están mirando, está el celular. Cuando se descuidó la mamá, la tía, la abuela, quien sea, ¿verdad o no?
Y no está mal, es niño. Mira televisión, juega jueguitos. Imagínese al niño barbudo. El jueguito acá. Tela araña por arriba del techo. Basura en el fondo sin limpiar. El pasto alto lleno de mosquitos por ahí. Dios mío. Es hora de crecer. Porque aunque deseemos todas las bendiciones, no podrá darnos todas las bendiciones hasta que no llegue el tiempo, dice. Hasta que el Padre no vea que llegó el tiempo en que puede administrar la herencia que le costó tan caro obtenerla, que envió a su único hijo a la cruz por amor a nosotros, para que podamos heredar el reino de los cielos. El niño toma lo que le conviene, pero no asume responsabilidad con lo que va a hacer con lo que ha tomado. Pero el maduro toma y asume responsabilidad. ¿Cómo puedo bendecir a otros con esta bendición que Dios me ha dado? Es lo que ocurre con un papá. Recibe el sueldo y no piensa: ay, qué bueno, me voy a comprar la zapatilla que quería, voy a cambiar ahora el celular, que justo pude cobrar estos 2 sueldos y todo el celular se me va, todos estos 2 sueldos se me van el celular. Acá compré esta naranja para mí, Yo compré, yo gané, es mi sueldo. No. ¿Qué hace una persona madura? Aquí les traje el fruto del trabajo. Gracias, esposa, por haber cuidado a los hijos. Gracias, hijos, por buscar al Señor, por orar por mí para que me vaya bien. Pudimos hacer ese negocio. El Señor nos ha bendecido. Acá está, tenemos la bendición. Los veo muy meditabundos así todo. ¿Están en el test todavía? ¿Tienen el hisopo en la nariz? Entonces la Biblia dice, en el mismo capítulo de Gálatas, dice: aquí está una de las llaves para madurar, porque la madurez es una decisión. Yo quiero crecer. Yo nomás, allá el hermano que está allá también. Yo también quiero crecer. Alguien dice: yo también quiero crecer. Declara conmigo algunas palabras muy sabias. ¿Estás de acuerdo o no? Di conmigo: voy a dejar de hacer puchero. Tremendas palabras de sabiduría. Y acá dice: ¿cómo puedo madurar? Ya tomé la decisión de madurar. Y acá dice: ¿cómo puedes madurar? Gálatas 4, pero el verso 6. Está hablando de que el hijo, mientras que es chiquito, no se diferencia del esclavo, sino que va a tener que tener tutores, va a tener que tener maestros. Y entonces dice: pero como sos un hijo, me apasiona el amor de papá. Gálatas 4:6. Por cuanto sos hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que eres un hijo. Y si eres un hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y este es el primer paso cuando uno quiere madurar espiritualmente. El primer paso es: necesito un maestro, un mentor. Necesito a alguien que camine conmigo, un curador, alguien que no me suelte de la mano y que me lleve hasta que yo pueda crecer y llegar a ser como Jesús fue. Alguien que pueda llevarme aún hasta pasar la injusticia que Jesús la pasó, la ingratitud que Jesús la pasó, la soledad que Jesús la pasó.
Pero la Biblia dice que Jesús no estuvo viendo la cruz, no estuvo viendo a Judas que lo vendió, no estuvo viendo a Pedro que lo negó. No, no, no. Dice que Jesús estaba viendo lo que estaba detrás de la cruz, poniendo el gozo que estaba delante de él. Había algo después de esa cruz, había algo después de ese Getsemaní, había algo después de ese Gólgota, había algo que se llamaba autoridad recuperada. Y el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, y delante de ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios fue el que lo acompañó a Jesús hasta la cruz. Y fue el mismo Espíritu de Dios el que lo levantó de entre los muertos. Y si el mismo Espíritu que lo acompañó a Jesús y el mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos, Él es el que está en nosotros. ¡Claro que podremos! ¡Claro que podremos! Porque ya no somos esclavos. Cuando notamos esta palabra esclavitud, generalmente estamos hablando del pecado. Y la Biblia lo habla del pecado, es real. Pero en el contexto de esta palabra está hablando de la inmadurez. Dice que el niño, mientras que es niño, es igual que un esclavo. El diablo lo puede manejar. Es que no tengo fuerzas para soportar, es más fuerte que yo, no sé. Pero ahora Dios te está mandando el Espíritu de Jesús, de su Hijo, que es el Espíritu Santo. Y puedes clamar de la misma manera que Jesús clamaba: Abba, Padre, ayúdame, enséñame. Por eso la edad cronológica no es lo mismo que la edad de la madurez espiritual. Puedes tener 20 años en el camino del Señor o en la iglesia, pero no has caminado con el Espíritu Santo. No lo has oído. O puedes tener 1 año y has caminado con el Espíritu Santo. No le sirves a la gente para que te dé la recompensa, sino que le sirves a Él aunque nadie te vea. Estás en el secreto con Él, y tu Padre que ve en el secreto es el que te recompensa al público. Eso es lo que Dios hizo con José, allí en el secreto en la cárcel, allí en el secreto en la esclavitud. Pero ¿saben qué? El Padre que veía en el secreto lo recompensó en público. Llegó al proceso de su crecimiento, de su madurez. No estaba solo allí buscándole al Señor cuando le dolía y tenía alguna nana. No, ahora Él quería caminar, Él crecía, Él seguía, no solo por la bendición, sino por el que bendecía. No era más importante la bendición, lo más importante era estar con el que bendecía. Primero, nos ha dado al Espíritu de su Hijo. En 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría del cielo que Dios ha preparado antes que el mundo existiera, para derramarla sobre tu vida y para que te puedas levantar en gloria como lo hizo con José. Y esa sabiduría viene por el Espíritu Santo. Y dice algo más todavía: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está tu maestro, ahí está tu mentor, ahí está el que va a caminar al lado tuyo. Ya cuando veas y te están haciendo injusticia, ya no tratarás en forma horizontal, sino que podrás levantar a los ojos a los cielos y ver lo que papá tiene preparado. Luego que aprendamos a descansar en el Señor, luego que dejemos nuestra niñería y que podamos madurar y crecer, tomando las armas espirituales, enfrentándonos a los demonios que nos tenemos que enfrentar y venciendo en el nombre de Jesucristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque esto se ha de discernir solo espiritualmente. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro compañero, nuestro mentor. Y si alguien necesita sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios y Él le dará en abundancia y sin reproches.
Yo quiero esa sabiduría, la de Dios, porque me va a ayudar a madurar, a crecer, para que pueda obtener lo que Dios ha diseñado y preparado, los sueños de Dios para nuestras vidas. Cuando nos equivocamos, asumimos nuestros errores, pero meditamos: ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Si estoy patinando en la misma situación hace 3, 5, 10 años, este año, del favor del Señor, yo quiero tomar una decisión. Voy a madurar, voy a crecer, para que el favor de Dios se manifieste en mi vida. Hay cosas que puedes cambiarla con tus actitudes de los que están alrededor tuyo, y otras que no las vas a poder cambiar, porque cada uno decide cómo quiere ser. Y si quieres ser sabio, tendrás que andar con sabios. El sabio, si andas con sabios, sabio serás, pero si andas con necios, los dos caerán en el pozo. También nos ha dado al Espíritu, pero también nos dio su palabra. Segunda de Timoteo 3:16, para que podamos crecer. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra que dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar en el original es teoneustos, que quiere decir teo, Dios, neusman o neustos es el soplo de Dios. Esta palabra tiene un soplo de Dios. Fue soplada por Él, fue inspirada por Él. Por eso la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando tú la lees, no te cambia solo la mente, el cerebro. El Espíritu de Dios viene y te llena. Por eso cuando meditamos en la palabra, seguro madurarás, seguro crecerás. Cuando masticamos en ella, y Dios le dice a Josué: Josué, llegó el tiempo en que se cumplirán los sueños de Dios para tu vida. Querías volver a ver ese racimo de uva, entrar a la tierra de la promesa. ¿Sabes qué? Llegó el tiempo en que recibirás toda la herencia que Dios te había prometido. Pero hay algo que te voy a pedir. Josué capítulo 1. Toda la palabra, camina por ella. No te apartes a derecha ni a izquierda, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tiene el soplo, el Espíritu de Dios en ella. Tienes al Espíritu, tienes su palabra. Ahora entras en proceso. ¿Cuántos dicen: yo voy a entrar en proceso? Tengo el Espíritu, tengo la palabra, entro en proceso. Y probablemente estés en el proceso, solo que no te diste cuenta que Dios estaba haciéndote madurar, haciéndote crecer, para que te puedas sentar en el trono del primer ministro de Egipto. Cuando se cumple el tiempo, los sueños comienzan a concretarse. Y oro que este sea tu año. Oro que este sea tu año. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, su obra completa, para que seas perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual lo dará en abundantemente y sin reproches. Por esto, mis amados hermanos, verso 19: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. La prueba de nuestra fe nos ayuda a madurar, para que podamos tener todo, ser perfectos, ser maduros, ser cabales. Tal vez estás en un proceso de pruebas en estos días. Ya no es hora de echarle la culpa al otro hermanito, ni cambiarnos de nombre, ni de compararnos, sino de preguntarle a Dios: Dios, ¿estás trabajando conmigo? Si esta prueba está viniendo y tú estás trabajando conmigo, me lleno de gozo. Por eso dice: tened con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esta prueba te producirá paciencia, y la paciencia su obra completa, hasta que sea cabal y pleno en todo. Y entonces hay un fruto de esto que sigue Santiago todavía en el capítulo 1, pero el verso 27 dice, en la versión Peshita, dice: porque delante de Dios Padre la adoración pura y santa es esta: tener cuidado de los huérfanos, dar atención a las viudas en sus necesidades, y guardarse sin pecado del mundo. Allí es donde vamos. El niño quiere todo para él. ¿Me trajiste este regalo para mí? ¿Esto es mío? Pero dice que luego que pasaste la prueba y Dios está haciendo su obra completa, comienzas a madurar y decir: ¿cómo puedo bendecir a alguien? Y ahí está la adoración, allí está el maduro. ¿Cómo puedo servir a alguien? A un huérfano, a una viuda, a un necesitado. Dios está haciendo algo poderoso. Algo poderoso. Y yo quiero ser de esos que pasamos el proceso. Aquellos que los sueños de Dios en nuestra vida se concreten. Dios te ha dado dones y capacidades. Efesios 4:10: porque el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos a los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Hombre, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo es una señal que yo estoy maduro, creciendo en Él. Sentí como en los días de José, que ya estaba pronto a salir de la cárcel. Ya estaba pronto a salir de la cárcel. Ya estaba casi listo. Ya estaba el hierro templado. Ya estaba listo para ser doblado. Había pasado el proceso. 13 años de injusticia. 13 años duros. Pero estaba tan cerca la mañana gloriosa. Y José lo dice cuando su papá muere. Vivió años con su papá, después se restauró la familia. Y Génesis 50:16, cuando mueren sus hermanos, dijeron: nos va a querer ahora matar por todo el daño que le hemos hecho. Y le mandaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Él ya había pasado el proceso, ya estaba en su posición. Ya habían pasado varios años en que todo esto había pasado y su papá falleció. Ellos todavía tenían la carga, la culpa. Y vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y José lloró mientras que ellos hablaban. Y José le respondió: no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios?
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que ahora no tengas miedo, porque yo les sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y así Él consoló a sus hermanos y le habló al corazón. ¿Puedes notar la diferencia? Un proceso entre haber sido el favorito a llegar a ser un favorecido de Dios. Ya no guardó rencor y entendió que todo lo que había vivido había sido un plan de Dios para que Él sea una bendición para muchos. Hoy quiero decirte, estás muy cerca. Si puedes entender que el proceso de injusticia y de cuántas cosas has pasado fue para robarte el gozo, pero si puedes aún gozarte en medio de la prueba, ya estás por obtener el premio mayor del cielo para ti. Tu fe ha crecido y no hay demonios que podrán robar el destino y el plan glorioso que Dios ha diseñado. Los sueños de Dios se cumplirán. Cuando puedes decir, todo fue un plan de Dios para que yo sea una bendición para otros, podrás agradecer a aquellos que te hicieron pasar el proceso. Todos lo tuvimos que pasar. Es imposible que puedas tener autoridad y poder sin haber pasado ese proceso, esa lección. Y hoy doy gracias a Dios por aquellos maestros que me hicieron pasar el proceso. Pero siempre estuvo el mentor al lado mío y siempre estará al lado tuyo, el Espíritu Santo.